La senadora Xóchitl Gálvez padece de sus facultades mentales seguramente. Y en esta ocasión es que vemos que María Luisa Alcalde tiene bien puestos los pantalones porque reconoce que en la Ciudad de México hay temas importantes que se deben de manejar en específico con hilos. ¿Por qué? Porque en México es donde vemos que cuidan y resguardan esta clase de personas, resguardan y cuidan a feminicidas, a narcotraficantes, a homicidas, a los verdaderos capos de lo que ellos venden. Polvo blanco, gelatinas, cárteles inmobiliarios. La lista es larga, le seguimos si quieren. Fíjense con qué cara viene la señora Gálvez, senadora sin licencia, que nomás anda gastándose el erario público, los recursos públicos se los gasta ¿en qué? En campañitas. Y ni hace campañas ni recorre el país, nomás le abren las puertas porque paga, para que le paga cover, como dirían por ahí. Escuchen con qué vino a intentar opacar a Luis Alcalde y cómo Luis Alcalde ahorita la dejó pero como tonta lo que es. Sea usted bienvenida, secretaria Luisa María Alcalde. En 2018 ustedes ganaron la esperanza de millones de mexicanos. Y está leyendo de pilón. 5 años después se convirtieron en el fracaso y la gran desilusión. Que les quede claro, la esperanza ya cambió de manos. Hoy está con nosotros. Quiero hablarle, cuestionarle y proponerle. Muchos de los problemas que tenemos se deben a la impunidad, a la mala procuración de la justicia local y federal. ¿Por qué sigue la inseguridad y la violencia? Porque quienes cometen los delitos siguen libres. ¿Por qué continúa la corrupción? Porque los corruptos, en lugar de estar tras las rejas, están trabajando con su gobierno, como es el caso de Ignacio Valle. ¿Por qué las víctimas no encuentran consuelo? Porque sufren la impunidad y la no reparación de daños y la falta de justicia. No habrá justicia con fiscalías que intentan ocultar feminicidios y que no escuchan ni atienden las denuncias de las víctimas. En esta tribuna del Senado, ustedes se rasgaban las vestiduras al grito de no a la fiscalía carnal y por una fiscalía que sirva. Hoy gritan lo contrario. Valdría la pena que escuche a sus compañeros cuando eran senadores. Encontrará las palabras y los argumentos para que Ernestina Godoy no sea reelecta como fiscal de la Ciudad de México. Usted me responderá en unos minutos y tiene 2 opciones. Si acepta lo que le digo y quiere hacer bien su trabajo, cuente con los legisladores del Frente Amplio por México. Pero seguro me dirá que esto no es un asunto de su competencia. Y si esa llega a ser su respuesta, desde ahora le digo que me apena no entienda sus funciones. Y por ello, le vuelvo a recomendar que lea el artículo 27 de la Ley de la Administración Pública Federal. Verá que sí es obligación, como así lo refirió el senador Dante Delgado, todo lo relacionado a la política interior, al fortalecimiento de las instituciones, a la relación con otros poderes y órdenes de gobierno. ¿De qué está hablando la señora Gálvez que defendió a un fiscal que encubría un feminicidio? ¿De qué habla la señora Gálvez que es mejor amiga de una Caballán y una Llena que traicionó al partido de Morena para irse por más dinero? Una señora, Lili Telles, que criticaba el gobierno de Felipe Calderón y hoy lo aplaude. Esa es su mejor amiga. ¿De qué está hablando y con qué cara y posición moral viene la señora Gálvez a decirlo cuando su partido cometió los peores crímenes de Estado y de lesa humanidad? ¿De qué está hablando si ella protege a un expresidente espurio, a un hijo del que lo acabamos de ver diciendo que condeno las muertes, briago, alcohólico? Con justa razón María Luisa Alcalde le contestó y la puso en su lugar a la señora Gálvez, como siempre. Y digo, aquí no tendríamos que hablar de bellezas, pero la belleza y la inteligencia está del lado de María Luisa y la torpeza, bajeza y poca coherencia existe en Gálvez, ¿no? Válgame la redundancia.
También la propia diputada Xóchitl Gálvez hablaba sobre el Poder Judicial, sobre en específico los recursos del Poder Judicial. Esa discusión habrá de tenerse en la Cámara de Diputados, como es obvio. Nosotros ya presentamos el paquete económico. Ustedes saben que el Ejecutivo incluso no tiene facultades de hacer modificaciones respecto a la propuesta que hacen otros poderes, como es el caso del Poder Judicial. Así que hoy se encuentra con los diputados, las diputadas, quienes... A ver. Vamos a ponerlo completo porque si no, pues ¿para qué andamos poniendo el video? Aquí está, completito. De las diferentes senadoras, senadores que aquí han venido a plantearlas a la tribuna. Algunas de ellas se comparten, algunas las vamos a tocar desde un inicio y para no repetir, vamos a profundizar si nos es posible. Primero, el senador Erubiel Ávila planteaba al inicio, y aprovecho para reconocer la tarea de este Senado, igual que la Cámara de Diputados, porque como aquí se dijo, hubieron muchas reformas en el terreno laboral que fueron aprobadas por los legisladores, tanto de esta legislatura como de la pasada, que fueron pues profundamente en máximos históricos de salario promedio. Entonces le agradezco mucho, senador, su reconocimiento en este sentido y hacemos el reconocimiento propio a los legisladores. Planteaba el senador Ávila respecto a la búsqueda de personas, también algunos otros senadores lo plantearon. Lo primero que quiero destacar en este tema de desaparecidos es el hecho de que ha sido una prioridad para nuestro gobierno. Tan es así que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho en varias ocasiones, que para este tema no existe ningún tipo de limitante presupuestal. Lo que se necesita, se ha venido fortaleciendo el personal, se ha venido fortaleciendo la infraestructura, la capacidad tecnológica, todo lo necesario para avanzar en materia de búsqueda. Señalaba yo que esto se puede traducir precisamente en el presupuesto. Basta decir que el aumento presupuestal de la Comisión Nacional de Búsqueda ha aumentado en 134%, si lo comparamos con la administración anterior. Y todo esto porque somos conscientes de una cosa, y es que pocas cosas pueden ser más dolorosas y angustiantes que tener a un familiar desaparecido. Por eso es que se ha venido trabajando con las familias, con los colectivos, con las organizaciones de la sociedad civil en acompañamiento con todas las instituciones de seguridad para poder realizar la búsqueda de personas. Ahora bien, respecto al registro, en este sentido, y en aras de contar con una herramienta más útil realmente para que el registro nos ayude a encontrar a los desaparecidos, es que estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes. Lamentablemente hemos detectado que el registro existente, la base de datos, cuenta con enormes deficiencias. Solamente para dar un ejemplo, existe un número significativo de registros duplicados, miles de registros no cuentan con los datos suficientes ni siquiera para poder identificar a una persona. Se trata, por ejemplo, de nombres propios, pero sin apellidos, sin ningún otro tipo de datos. Incluso algunos ni siquiera nombres propios, son letras, son números, son caracteres diversos. Además, hay que considerar que hay varios registros, miles de ellos que hemos logrado identificar con vida posterior a su desaparición en otras bases de datos como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí lo vieron bien seriecito y nervioso, diríamos, mejor dicho. Lo vimos. ¿Cómo es que por eso no hay justicia? Ya le están dando clases de por qué no se encuentran a los desaparecidos. ¿Por qué sigue habiendo injusticias? Porque ni siquiera hacen bien los reportes. Las denuncias no se hacen correctamente. No proceden y le dan carpetazo. Prefieren gastar papeles y hojas impresas que hacer bien su chamba, ¿no? Los registros de vacunación de COVID, programas del bienestar y también en estos esfuerzos que estamos haciendo en las visitas casa por casa. Por ello es que vamos a intensificar en los próximos meses, de la mano de los gobiernos estatales, todo un esfuerzo de búsqueda, precisamente para que logremos identificar quiénes son aquellos que están desaparecidos y podamos
lograr que todos los esfuerzos institucionales, tanto humanos como de infraestructura y económicas, los podamos direccionar a lograr encontrarlos, localizar al mayor número de ellos y, por supuesto, que dar tranquilidad a sus familias. Esa fue la razón para la cual se creó este registro y creemos que es fundamental que vuelva a tener ese significado. Entonces, habremos en los próximos meses, antes de que concluya este año, de dar un informe muy puntual, muy detallado de cuál fue este ejercicio inédito que habremos de hacer respecto al registro de desaparecidos. Ahora bien, agradezco también al senador Gustavo Madero varios planteamientos que hace en diferentes temas. El primero, en materia de seguridad, en específico habla de la militarización. Respeto los comentarios, pero no los comparto. En este gobierno, en esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido impulsando una estrategia de seguridad que ha venido dando resultados, y uno de los pilares fundamentales, como lo decía al inicio, tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional. Ha sido fundamental. Pensemos qué nos pasaba cuando existía la Policía Federal. ¿Qué crisis teníamos cuando había un secretario de Seguridad encargado de la seguridad que al mismo tiempo era cómplice del crimen organizado y formaba parte del crimen organizado? No existía una línea divisoria entre los encargados de la Procuración de Justicia y el crimen organizado. Hoy es totalmente distinto. Hoy estamos apostando a un cuerpo que es la Guardia Nacional, apoyado también con el Ejército y la Sedena, que en conjunto, a través de esta coordinación integral, nos dedicamos a garantizar la paz. ¿Y cómo se está haciendo? Con una coordinación de aquel que tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Coordina a todas las dependencias, coordina a la Guardia Nacional, coordina a Sedena, a Marina, a Gobernación, a Seguridad Pública, CNI, y de manera coordinada todos los días se toman decisiones en esta materia. No es un asunto de militarizar, es un asunto de contar con un cuerpo de elementos confiables, disciplinados en todo el territorio nacional, que nos permitan garantizar la paz, no a través de confrontar con violencia, sino a través de atender las causas y de la presencia que hoy tienen. Y luego planteaba el senador Madero también, ¿por qué? ¿Por qué los militares hoy apoyan en otras funciones? Y quizá la respuesta es una pregunta: ¿por qué no habríamos de aprovechar a los ingenieros militares? Ingenieras y ingenieros de primer nivel que hoy nos han demostrado, a través no solamente de su participación en el Tren Maya, sino en el aeropuerto, en la construcción de los bancos del bienestar, como muchos otros apoyos en materia de infraestructura, que son ingenieros de primer nivel, que ya formaban parte de las Fuerzas Armadas y que hoy se ponen a disposición del pueblo de México, porque estamos hablando de infraestructura pública que aparte tiene algo adicional. Si nosotros comparamos lo que ha logrado hacer con el apoyo de las Fuerzas Armadas en todo el tema de construcción e impulso a la inversión pública, podemos ver que los precios son totalmente diferenciados y que se puede lograr mucho más con menos. Por eso es que hoy se ha permitido la construcción de toda esta infraestructura que antes era inimaginable, y sobre todo sin tener que endeudar al país. Entonces, uno de los objetivos de nuestro ejército es eso, es el apoyar en el bienestar, y pueden apoyar en infraestructura, que hoy lo estamos haciendo. Es un reconocimiento que deberíamos hacer todas y todos al ejército, a la Marina, que también ha venido apoyando en estas tareas, y no olvidar que los soldados son pueblo uniformado. Son mujeres y hombres que vienen de las comunidades, que vienen de los ejidos, que vienen de abajo. No son como esos ejércitos de otros países que vienen de la cúpula y de las altas niveles jerárquicos. No es así, es pueblo uniformado que hoy ayuda en estas tareas y que lo estamos viendo que es de manera eficiente, dado los resultados que hemos obtenido en materia de seguridad. Por el otro lado, hablaba también el senador Gustavo Madero respecto a la relación que se ha mantenido con la Suprema Corte, incluso con la propia presidenta. Y en este sentido, creo que
no podríamos en realidad de hablar de ningún tipo de ataques. Lo que sucede hoy en nuestro país es que la vida pública es cada vez más pública y eso es una buena noticia porque nos involucra a todas y todos. Pocas veces, es más, no habíamos vivido en momentos donde hay esta revolución de las conciencias, donde hay este juicio crítico en los diferentes espacios del país donde se discuten este tipo de cosas. ¿Qué se discute respecto al Poder Judicial? Respetando su autonomía, respetándonos como la división de poderes que debe haber, que hay críticas desde el Ejecutivo que se le hacen directamente en varios sentidos. Por ejemplo, se han venido criticando decisiones que toma la Suprema Corte, como también jueces y magistrados, que consideramos están totalmente alejados de una consideración jurídica y se han apegado a consideraciones ideológicas y políticas. Y cuando así lo hemos considerado, se ha denunciado y se habla y se dice y también se escuchan argumentos diferentes. Pero no se trata de decir que ahora no se puede hablar de otro poder, al contrario, lo que debemos es abrir estos temas al interés público y que se puedan discutir. Lo mismo con respecto a si respetan o no la Constitución. Si la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, pues también abiertamente se denuncia que en el caso de la Suprema Corte no se está cumpliendo con este precepto constitucional y que consideramos que deben ser quienes deberían de proteger en primera instancia nuestra Carta Magna. Se habla también por parte del senador, nos pregunta respecto al tema de Ciudad Juárez. También fue una pregunta, un cuestionamiento de otros legisladores, de otros senadores. En este sentido, les informo que derivado de este suceso, este incendio, el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria. Vamos a escuchar, creo que sí. Es más largo de lo que pensé, pero vayamos a ver mejor la contestación directa a Xóchitl Gálvez. ¿Cómo la pone en su lugar? Luisa. También la propia diputada Xóchitl Gálvez hablaba sobre el Poder Judicial, sobre en específico los recursos del Poder Judicial. Esa discusión habrá de tenerse en la Cámara de Diputados, como es obvio. Nosotros ya presentamos el paquete económico. Ustedes saben que el Ejecutivo incluso no tiene facultades de hacer modificaciones respecto a la propuesta que hacen otros poderes, como es el caso del Poder Judicial. Así que hoy se encuentra con los diputados, las diputadas, quienes habrán de discutir, analizar y en su caso definir cuál será el presupuesto que debe tener el Poder Judicial y por supuesto garantizando que ello no vaya a limitar ni transgredir sus funciones, pero estamos convencidos de que los diputados actuarán con absoluta responsabilidad. También hablaba precisamente del tema de las fiscalías, la senadora Xóchitl Gálvez en específico, y me llama la atención en un caso de que las fiscalías no oculten feminicidios. Y me llama la atención porque es uno de los casos que precisamente nosotros en la Secretaría de Gobernación hemos dado seguimiento. El caso del fiscal de Morelos, que trató de modificar una serie de elementos probatorios para identificar un feminicidio. Y por eso hemos venido dando seguimiento, hemos venido denunciando y hemos venido acompañando también a la Fiscalía para que no haya impunidad de nadie, ni siquiera del caso de un fiscal de una entidad federativa que considere pueda modificar las evidencias de feminicidios. También habla... Y está hundida por completo la senadora Xóchitl Gálvez y piensa que con esta narrativa va a ganar y con estos pues intentos de atacar a la Cuarta Transformación va a lograr hacer algún cambio, ya que ni le creen ni confían en ella, como lo veíamos hace unos momentos en esta gráfica, ¿verdad? Que veíamos hace unos momentos. Recuerden que dejó plantados ahí a 30 personas, a 30 grandes empresarios, quienes pues bueno, en la junta querían hablar sobre cómo es que iban a financiar su campaña, cómo es que la iban a inflar. Pues no, hombre, por andar en bici en la Ciudad de México mejor los dejó plantados. Esa es la senadora sin licencia,
que está más que en caída y en picada. No, hombre, espero que Acción Nacional o el PRI saquen una mejor carta que esta, porque esta no vuela, ¿eh? Esta no levanta. Esta se construyó con corrupción también. Esta también va como una gelatina, pero en el sol se derrite, se aguada, sabe fea. Y esa gelatina no va a cuajar. O díganme si me encuentro equivocado, aquellos que andan por acá